Muy buenas noches, gracias que está con nosotros aquí en este viernes, un viernes de muchos asuntos. Mire, hoy dándole vueltas decimos de qué hablaremos hoy. Pues mire, no creo que lo tomo me parece tan importante y es el referente del cine, el Oscar, pero es una industria que se echa a andar y hoy tenemos destacados especialistas para que nos cuenten qué piensan de todo esto, pero sobre todo el pretexto es hablar de cine. Bueno, antes de todo ello, usted se habrá dado cuenta que entiendo que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero a mí lo del avión presidencial me parece un relajo. Bien a bien no se alcanza a entender qué es exactamente de lo que se trata. Todo parece indicar que el gobierno ya es el dueño, vía Banobras, del avión. Pero el avión se va a rifar, pero no se va a rifar. Al mismo tiempo se van a comprar una serie de billetes de la lotería y esos billetes de la lotería sacarán a un ganador, pero el ganador cuando digan premio número tal, se lleva usted no el avión, sino una cantidad de dinero. Entonces, bueno, para no decirle mucho más, hoy hemos preparado para usted esto que esperamos le pueda servir como una especie de ABC de exactamente de qué se trata. Con eso empezamos, tenemos la información y hablaremos de los Óscares, pero realmente el pretexto, en verdad, será hablar de cine. Entonces, gracias que está con nosotros y vamos a empezar hoy con esto, el avión. El tema de la venta del avión presidencial empezó oficialmente en Palacio Nacional desde el 5 de diciembre de 2018. En la segunda conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el avión presidencial ya estaba en California en un hangar de la empresa Boeing. Desde un principio fue claro en que el avión José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-7, representaba gastos y que era parte de un financiamiento. Se ha estado pagando y cada año hay que destinar 500 millones. Por eso se va a vender para dejar de gastar esos 500 millones al año. En el caso del avión. La aeronave fue utilizada para el transporte del Ejecutivo Federal desde el 3 de febrero de 2016. El avión de 57 metros de longitud cuenta con una capacidad máxima de 80 pasajeros y fue utilizado durante 2 años, 10 meses para realizar un total de 214 operaciones, recorriendo una distancia superior a los 600,000 kilómetros con costo de $218 millones. Se solicitó el apoyo de las Naciones Unidas para transparentar el proceso de venta. Se interesaron 42 potenciales compradores. Pasaron 12 meses y un gasto de 30 millones de pesos por almacenaje y mantenimiento, y el avión tuvo que regresar a territorio mexicano. El pasado 17 de enero se habló de la posibilidad de rifarlo, pero como el gobierno no ha terminado de pagarlo, se decidió realizar un sorteo a favor del avión presidencial. Ya se tomó la decisión de rifar el avión. Se va a rifar el avión para no tener problemas de tiempo y que puedan participar todos los mexicanos que quieran ayudar. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 15 de septiembre de 2020 la Lotería Nacional llevará a cabo el sorteo de 100 premios de 20 millones de pesos, equivalentes al valor del avión presidencial. Aclaró que la aeronave José María Morelos y Pavón no será sorteada, pues técnicamente seguirá en venta. Lo que se pondrá en la rifa es el valor del avalúo del avión. El avión va a tener asegurado 2 años de mantenimiento. Va a estar en la Fuerza Aérea. Sí. Aparece un comprador. Se vende a precio de avalúo. Todo esto lo estamos haciendo para no rematarlo, para no tener prisa. A partir del 1 de marzo estarán a la venta 6 millones de boletos numerados, del 0 al 5.999.999. El valor de la emisión es de 3,000 millones de pesos. Cada billete costará 500 pesos.
Para fondear los 100 premios de 20 millones de pesos, cada uno se utilizará dinero decomisado. En este caso, la instrucción muy puntual es con estos recursos que se tienden de numerario en dólares en estas cuentas aseguradas, pues destinar parte de estos recursos a fondear lo que será el premio del próximo 15 de septiembre. Para que este sorteo se lleve sin ningún impedimento legal, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para modificar el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales. Finalmente, el dinero que se obtenga del sorteo del 15 de septiembre será para comprar equipo médico de alta especialidad en hospitales. 400 millones de pesos serán entregados a la Fuerza Aérea Mexicana para el mantenimiento de la aeronave, que seguirá sin usarse. Amado Azueta, Heraldo Media Group. Bueno, yo medio sigo en las mismas, perdón, y no, a lo mejor es un principio de incapacidad, pero a ver, se rifa, pero no se rifa el avión, y entonces con eso es el avalúo. El avión va a estar 2 años guardado, entonces ya está pagado eso, pero nadie se saque el avión. Entonces, digo, yo me imaginaba, ¿ha visto los memes? Pues están formidables, ¿no? Hay uno que ahí va por la carretera a Acapulco y está echándose sus chelas. Entonces, más allá de la broma, yo creo que esto es un asunto que yo creo que el gobierno debe de entender, sea distractor o no, que no está lo suficientemente claro en su operatividad. Entiendo que puede haber buenas intenciones, pero en su operatividad no queda suficientemente claro. Bueno, vamos al segundo tema que ha estado toda la semana y la pasada entre nosotros, que es el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mire, antes de presentarle lo que ha pasado, porque se ha movido mucho el día, algunos planteles se mantienen en paro, luego otros resulta que se volvieron a tomar las instalaciones hacia la tarde de noche de este día. Hay un asunto que no se puede soslayar. ¿Qué es lo que está pasando al interior de la UNAM? Entendiendo que si quieren hay mano negra, la puede haber, pero el problema sigue estando adentro, ¿no? Por más mano negra que haya de fuera, de grupos que se puede inventar que son de derecha, de izquierda o de centro, lo que no podemos perder de vista es que lo que está pasando allá adentro en la universidad tiene que ver también con una concepción de una educación política y con las cosas que cotidianamente vive la universidad. Bueno, vamos a contarle lo que pasó hoy. 13 planteles aún se mantienen en paro. Hoy en la tarde fueron entregadas las instalaciones de la Prepa 4, el CCH Azcapotzalco, la Facultad de Arquitectura, esto es importante porque es en CEU, y van a retomar clases todos, presumiblemente el próximo lunes. Es un buen día para terminar el paro porque le da oportunidad a los trabajadores y a la propia universidad de rápidamente crear condiciones de carácter administrativo y también pues de limpiar al máximo nuestra institución, y digo nuestra porque es de todos. También se había entregado la Prepa 8, sin embargo, ¿qué pasó ahí? Un grupo de mujeres embosadas determinó que continuara cerrada, así que queda igual la Prepa 8. Este fue un informe que a lo largo ha tenido 2 o 3 momentos a lo largo del día la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus comunicados. En algunos planteles que siguen tomados ya comienza a sentirse la presión por parte de padres de familia y alumnos, que esto genera naturalmente más tensión, que están acusando afectaciones por parte de grupos minoritarios. Esto fue lo que pasó a lo largo del día. Bueno, las autoridades quieren rastrear el dinero que las bandas de secuestradores cobran por el rescate de sus víctimas. Hoy se firmó un acuerdo con este propósito. Son de esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que no las tengamos desde antes? Si quiere, veámoslo así, pero también veámoslo de la otra manera. Por fin lo tenemos. En el combate a los secuestros, el gobierno federal ahora irá por la estructura financiera de los grupos criminales. Explicaba Santiago, la colaboración estrecha entre ambas instituciones posibilitará un combate directo y eficaz a la base económica de aquellos grupos de delincuencia organizada que utilizan el secuestro como su fuente de financiamiento. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Antisecuestro firmaron un convenio para debilitar las estructuras financieras de los grupos delictivos dedicados al secuestro y con ello asegurar los recursos que estos grupos han obtenido y resarcir económicamente a las víctimas. El tema central tiene que ver con detener el flujo de los recursos.
Nunca antes en México se había llegado al punto de investigar a fondo los recursos que los secuestradores generaron durante el tiempo que estuvieron desarrollando sus actividades criminales. Ahora, con este convenio, coordinado, dirigido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se busca ubicar todos los bienes producto del pago de rescates, puesto que con esos recursos los secuestradores lograban, no obstante ser detenidos, mantener un alto nivel de vida para sus familias, pagar lujos en los centros penitenciarios y el pago de sobornos. Tras la firma del convenio, en entrevista Alfonso Durazo reiteró que a casi 4 meses del fallido operativo contra Ovidio Guzmán, el gobierno federal aún no cuenta con orden de aprehensión en su contra. No hay orden de aprehensión, en realidad está sujeto solo a una orden de extradición. Hubo un operativo fallido. Bueno, si está en orden de extradición, usted y yo entendemos que también está en orden de que lo puedan detener, ¿no? O sea, para que lo extraditen a una petición exprofeso del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, pero hubo misa ahí en Culiacán, ¿no? Con todo y boda, y la especulación va y viene. El gobierno de los Estados Unidos habría utilizado datos de celulares para localizar y posteriormente arrestar a migrantes indocumentados. Esta es una, en verdad, fuerte información que hoy ha dado a conocer el diario The Wall Street Journal. De acuerdo con la publicación, el gobierno de Trump adquirió el acceso a una base de datos que obtiene información de aplicaciones de teléfonos celulares, de juegos, comida, comercio electrónico, entre otras, que están autorizadas para registrar la ubicación del usuario. Esta tecnología incluso se ha usado en extensiones del desierto en la frontera con México, según The Wall Street Journal. Y bueno, para ir cerrando, les recuerdo, hoy nuestra mesa es sobre cine y los Óscares, en ese orden. Ya son 722 personas sin vida debido al coronavirus. Y hoy más de 34,000 casos ya contados de contagio en China. La Organización Mundial de la Salud, OMS, aseguró que la epidemia continúa en expansión y que el mundo enfrenta una escasez de equipo médico. El secretario de Estado de la Casa Blanca, Mike Pompeo, ofreció $100 millones para ayuda. Además, hoy se confirmó el primer caso de un latinoamericano con coronavirus. Se trata de un argentino que viaja en un crucero que está en cuarentena en el puerto de Yokohama, esto es en Japón, en el que se han detectado 61 casos. Le diría un dato más. Hoy la UNAM ha dicho, a través de sus investigadores, ayer platicábamos también con un investigador del CINVESTAP, es inevitable que se propague y que llegue a México. La clave es cómo nos va a agarrar aquí en México. Y eso creo que sería como el gran tema, ¿no?, para enfrentar. Bueno, le cuento. El próximo 9 de febrero se va a realizar la edición número 92 de los premios Oscar, que reconocen a lo mejor de las producciones 2019. Antes eran 5, ¿verdad? Los que nombraban. Bueno, ahora son, luego fueron 7. Ahora son 9. Ahora son 9. No, es que estaba acordándome de la evolución de las cintas. Bueno, compite en la categoría de mejor película. Tenemos un equipo padrísimo para hablar de ello. Vamos a conocer, vamos a ver, y sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero primero, si me permiten, antes de que sigamos, déjenme presentar a nuestros invitados el día de hoy, ¿no? Para que, por si al rato quieren decir, yo quiero hablar ahorita, que sepan ustedes quiénes son. Bueno, hoy está con nosotros Alonso Díaz de la Vega, crítico cinematográfico. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Arturo Aguilar, crítico y periodista de cine. Gracias, Arturo. Manuel Elías López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. ¿Lenac, ¿en dónde está? ENAC, lo que era el CUEC en la CINCEU. Claro, exacto. Era así. Ahora era lo que era el CUEC. Ahora se llama, sí, claro. Escuela Nacional. Oye, y además de la del Valle se fueron a CEU. Sí, estamos en CEU. Sí, que está muy bonito, sí. No. Y también Salvador, híjole, me costó trabajo tu apellido. Cuauhtlazoli. Cuauhtlazoli. ¿De dónde es tu apellido, por cierto? Es náhuatl. Es náhuatl, qué padrísimo. Bueno, crítico de cine. Entonces, a ver, ¿vemos? ¿Les parece? Veamos ahí algunas de las películas que están nominadas para hablar de cine. ¿Sí? Vámonos. ¿Qué película será la gran ganadora de los premios Oscar? En esta edición son 9 las competidoras, todas con temáticas distintas. Esta es la selección. Joker. No es otra historia de superhéroes. El actor Joaquín Phoenix logra una radiografía de los trastornos del protagonista Arthur, quien padece ataques de risa, que son de hecho un desorden mental real, en el contexto de una ciudad repleta de basura y la indiferencia de la sociedad. When you bring me out, can you introduce me as Joker?
El Irlandés, la culminación del cine de gángsters de Martin Scorsese. La película está basada en el libro I Hear You Paint Houses, en el que Frank Sheeran le confiesa al autor que él fue quien asesinó a Jim Hoffa, un activista sindical que lo involucró con el crimen organizado. Jojo Rabbit. Se trata de una excéntrica sátira de la Segunda Guerra Mundial centrada en la peculiar amistad que surge entre un niño perteneciente a las juventudes hitlerianas y una joven judía, a quien descubre escondida en su ático. El muchacho tiene como amigo imaginario a Adolfo Hitler. Érase una vez en Hollywood. Quentin Tarantino realiza un cruce entre la reconstrucción y el homenaje de una época. 1969, en Los Ángeles, es el escenario en el que se desarrolla la historia del actor que lucha por mantenerse en la pantalla y de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, quien fue asesinada por miembros de la familia Manson, pero que en esta película cambiará su destino. Le Mans 66. Basada en la historia real de la carrera de Le Mans en la que Ford creó un elaborado plan para vencer a Ferrari. La gran química entre Matt Damon y Christian Bale, además de las grandes interpretaciones que ofrecen ambos, por no hablar de las impresionantes escenas de carrera. Parásitos, la gran sensación del año que vino de Corea del Sur y que retrata a familias de una posición social muy diferente, con una fuerte presencia de humor y reflexión. Mujercitas, una relectura de un clásico con una interpretación de primera y un guión fresco. Todo ello en medio de bellos paisajes y una cuidada fotografía que en ocasiones dota a la película de una belleza casi pictórica. 1917, película basada en la historia real que el abuelo del director, Sam Mendes, le contó cuando era niño. Un soldado que debía cruzar las líneas enemigas para llevar un importante mensaje. Destaca el equilibrio visual, emocional y técnico de la película. Historia de un matrimonio, estrenada en el Festival de Cine de Venecia en septiembre. Este filme, protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver y producido por Netflix, cuenta la historia de un matrimonio que tras varios años se separa en un proceso largo y doloroso. Para muchos críticos, ambos actores ofrecen dos de las mejores interpretaciones en los últimos años. Heraldo Media Group. Bueno, aquí estamos entonces. A ver, les pregunto, es que estamos platicando, ¿por dónde empezamos? Pero no podemos dejar de pensar en los Oscars, ¿no? A ver, ¿por qué no nos dicen si no sirven de nada, si sí sirven? Son un referente para el cine, si no son referente para el cine. Hoy veía una entrevista con Jim Hammond que dice, se dirán lo que sea de los Oscars, pero qué bonito se siente estar ahí arriba cuando uno gana. A ver, si quieres empezamos contigo. Demos así una vuelta y vamos hablando de cine. Pues yo creo que no, o sea, yo creo que ningún premio basado en la estética hace más que reflejar la opinión de la gente que lo da. O sea, y esto no solo incluye al Oscar, sino a los Arieles, los César en Francia, los premios de los festivales de cine. Entonces, por ese lado creo que hay que leerlos más, creo que desde un punto de vista político muchas veces, que desde la perspectiva estética. Y luego, por otro lado, hay algo que a mí me angustia mucho y es, mencionando estos otros premios, ¿por qué nos preocupa tanto el Oscar? O sea, me parece que hay un motivo profundamente neocolonial en eso, en cuanto a que la cultura estadounidense se ha impuesto de tal modo que nos preocupa genuinamente lo que pasa con sus estrellas y que acepten el cine del resto del mundo como relevante, cuando la verdad es que creo que cualquier espectador curioso puede orientarse por sí mismo, por sí misma, en el vasto mar del cine, ¿no? No debería de ser necesario este concurso de popularidad, que es eso ante cualquier otra cosa. ¿Suena bien eso, Arturo? No, muy de acuerdo con el Oscar, con lo que decías tú al inicio. Hay que tener claro que esto no es la competencia de lo mejor del cine. Es lo mejor que ve una industria particular de un país que, como dice Alonso, tiene una referencia dentro de la cultura pop innegable. Y creo que ese es el valor que hay que entender y también ponderar alrededor de... Sí, en los festivales es un hecho que podemos ver películas mucho más interesantes, estética, argumentativamente, narrativamente, con más argumentos para ganarse un premio o un reconocimiento, pero aquí hay que entender que detrás hay una competencia de marketing, de publicidad, de dinero, de taquilla. Y eso a mí también me parece interesante al verlo en una foto más amplia, de cómo se está moviendo la industria, incluso de las batallas que se están dando en los últimos 2 años, de la intrusión de estas plataformas de streaming convertidas en estudios que no reciben todo el
el reconocimiento porque a la academia no le conviene del todo abrir la puerta a que la mejor película del año la veas en tu casa y no pagues un boleto para ir al cine a verlo dentro de esa experiencia. Entonces también hay algo interesante en lo que puede retratar, pero sí hay que verlo con mesura alrededor de, pues es lo que parte de la cultura pop, no la cultura cinematográfica, habla de cine. Bueno, oye, y a ver, ¿cómo le hacen ahí para los estudiantes, no? A los que tienes. Porque al fin y al cabo tiene una parte, te pregunto, aspiracional. Sí, no, desde luego, y bueno, además hay una sección estudiantil, hay un Oscar estudiantil, entonces creo que habría que mencionar dos cosas, desde luego comparto la opinión que ya se expresó, pero me parece que por un lado, en general y particularmente en el ámbito cultural, la competencia es algo muy cuestionable, efectivamente. ¿Por qué decir que un libro es mejor que otro? Sí. ¿Por qué decir que un libro es mejor que una película? Hitchcock contaba la anécdota, el chiste de dos cabras que en el desierto se encuentran una lata de película, se la comen y luego comparten su opinión, y una le dice a la otra, me gustó más el libro. Entonces, vamos, la competencia, cuando menos en ámbito cultural, y supongo que también en otros aspectos, pues es muy cuestionable y define ciertamente más los criterios de quien decide esos reconocimientos que de la obra que se está evaluando. Así es el Oscar. El Oscar es, desde luego, en el contexto de la principal industria, cuando menos a nivel económico y de penetración cultural en el mundo, pues es el premio que la industria se da a sí misma. Pero hay que decir también que pues es bastante democrática. Los Óscares se entregan por votación, hay alrededor de 5.700 académicos. En el caso, normalmente las nominaciones las deben hacer solamente los profesionistas de cada una de las especialidades, pero en el caso de la mejor película, todos los 5.700. ¿Quiénes son esos académicos? Básicamente son los que ya hayan sido nominados o hayan recibido algún premio, pero hay también productores, digamos los influencers en el ámbito de la industria. Sí. En México hay incluso algunos cineastas y productores que forman parte de la Academia Norteamericana. Los que han recibido Oscar o han tenido alguna nominación pertenecen también a la Academia y por lo tanto tienen derecho a voto. En el caso de las películas, que ahora son 9, actualmente ha cambiado también el criterio, pero actualmente son de 5 a 10. La votación se hace a través de los 5.700 y pico. Ahí varía un poco, a veces son un poco más, un poco menos, pero fundamentalmente se mantiene en esa cantidad. Oye, ¿originalmente eran 3 o siempre han sido 5? ¿Cuántas eran las que se nominaban? Ha cambiado, durante muchos años fueron 5. 5, ¿verdad? Y eran los 5 que tuvieran más votación. Actualmente el sistema es bastante más complejo porque tiene que ver con varias cosas, pero fundamentalmente son por votación y en principio la película que obtenga al menos el 5% de la votación de todos los académicos pasa casi automáticamente a formar parte de las mejores películas, de la nominación a las mejores películas. Pueden ser 5 mínimo y pueden llegar a ser hasta 10. En este caso son 9. Son 9. Oye, a ver, saludar, además de que para echar a andar un asunto que siempre uno trae en la cabeza, ¿tú crees que les dé tanta emoción cuando ganan? ¿A quiénes? A los actores. Oh my God, se quedan callados. Todo uno dice, ¿será día de veras? Es como alguien cuando te dice que le da mucho gusto verte. Louise Fletcher, la actriz que ganó por Atrapados sin Salida, dijo, sí, cómo no. El Oscar te hace muy feliz una noche, pero hace muy poco por tu carrera. Realmente sí es una emoción muy grande en ese sentido para quien gane el Oscar. Y bueno, yo disiento un poco, yo no voy a decir que el Oscar es el premio de cine más importante, indudablemente no, pero sí es el más buscado. Entonces, que no diga un director chino que está sacando sus películas al extranjero que un día no quiere estar compitiendo por el Oscar. Todo mundo del mundo del cine quiere, no solamente por la cuestión del reconocimiento entre la gran industria y el glamour y etcétera, sino también por el impulso grande que puede dar un Oscar a tu carrera, o también, y eso también hay que decirle, el Oscar puede significar el fin de tu carrera, ¿no? O sea, ganas el Oscar y adiós, gran cantidad de actores. Un caso? ¿Por ahí? La mismísima Louise Fletcher que estamos mencionando, ¿no? O sea, una vez después de Atrapados sin Salida. ¿Qué actuación tuvo en esa película, no? Recuérdame otra película. Ninguna. No. Beatrice Straight, después de ganar por Network, y por solo 3 minutos de actuación, después un papel chiquito en Poltergeist y adiós. Entonces, tampoco es un premio que te garantice continuar, pero para muchos sí significa un impulso. Ahora, en cuestión monetaria, que es finalmente lo que todo el mundo busca, un Oscar ganado en una película se calcula, porque no hay cálculos precisos, que es un 10% más de recaudación para tu cinta. Pero no solo eso, también es un mecanismo de promoción. O sea, no es lo mismo que tú saques, por ejemplo, un DVD común y corriente a que le pongas ganadora del Oscar en
digamos, una categoría no muy buscada, maquillaje, ¿no? Sí. Pero tan solo ese hecho de haber ganado Oscar en maquillaje, te puedes poner ganadora del Oscar. Y da un 10% más. Más o menos. En cuanto está en taquilla, se calcula que más o menos el ganar el Oscar es lo que te impulsa. Obviamente hay películas que ya cuando llegan a ganar el Oscar no les interesa un comino. Sí, por ejemplo, Avengers, que está nominada y que es muy probable que gane o no le vale. efectos especiales, Sí. sería un premio eso a la gran industria, a hacer mucho dinero, ¿no? Pero realmente tampoco están esperando que eso impulse las ventas, ¿no? De los Vengadores. Estaba el otro día viendo en TV UNAM hace 2 días, creo. Pasaron esta película que parece maravillosa del francotirador de Michael Cimino. Sí, el Michael francotirador. Cimino no volvió a aparecer, ¿no? Michael Cimino, de hecho, después del francotirador, estaba hablando y él decía, para mi próxima obra maestra voy a reinventar el western. Y reinventó el western, no lo reinventó. Heaven's Gate, Las Puertas del Cielo, hizo que United Artists quebrara y fue un quiebre y es de las primeras películas de las que se llama que son un fracaso, lo que llaman el bomb en taquilla, se hace un bomba. ¿Por qué? Porque hacen fracasar. Esa película Heaven's Gate fue de los primeros ejemplos de mucho presupuesto que finalmente se pierde. A ver, planteo algo antes de irnos a la pausa, ¿no? A ver si les parece. Al fin y al cabo, con el cine lo que pasa es lo que ve el espectador y lo que ven los críticos, ustedes. Acabo de ver Ratatouille y cuando el crítico de la comida el dice, gran final, oye, sí. ese es para ustedes, ¿eh? O sea, es fuertísimo. Dice, se vuelve uno un rey durante un momento y bolas, ¿no? Puede uno matar al que está enfrente, ¿no? Pero, a ver, preguntándote, entonces, ¿qué tendríamos que ir viendo del cine? Porque de alguna u otra manera hay un ABC. También son los gustos, pero ustedes se han dedicado su vida entera a ver el cine. ¿Qué es lo que uno debe de ver del cine o qué es lo que se ve del cine? Ahora sí que sería como examen ahí. La pregunta de los 64,000. Sí, supongo que es constantemente se los preguntan, ¿no? Mira, pues a ver, vamos a ver, espérame, ya vamos. Antes de irnos a la pausa. Mira, creo que es una cuestión. Se suele decir que el cine es una cuestión, y el arte en general, profundamente subjetivo. Y muchos críticos de repente decimos, no, es que el rigor en la percepción de la obra y demás, pero al final todos tenemos intereses distintos, o sea, porque es tan válida una crítica orientada, por ejemplo, por ideas políticas o por ideas más estéticas, yo creo que son igual de importantes. Entonces, al final es una cuestión de perspectiva, o sea, no estamos buscando una aproximación definitiva de lo que significa o de lo que vale una obra. Al contrario, o sea, no es como el mercado del arte plástico, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay algo muy definido que es el precio, ¿no? Aquí simplemente estamos tratando de... me acuerdo mucho de algo que me dijo un ex editor de Cahiers du Cinéma, Jean-Michel Frodon, la crítica es la aventura del pensamiento. Y yo creo que tiene que ser ante todo eso, o sea, una búsqueda de diálogo, de entablar un diálogo con los lectores o con los espectadores y de motivarlos a discutir las películas, a pensar las películas, pero no tanto a tratar de definir qué está mejor o peor, ¿no? Digo, obviamente, de nuevo, todos tenemos ciertos parámetros y, por ejemplo, en mi caso me gustan cosas más subversivas, pero no por eso humillaría a alguien porque le guste una película que considere más, digamos, simple, ¿no? Ajá. Aunque de repente los gustos del público no tienen que ver con ustedes, ¿no? No, en absoluto. No lo digo peyorativamente. No, pero jamás, en absoluto. De hecho, hay una historia de cómo en los años 80, cuando iba a aparecer una película de Jacques Demy, un cineasta muy importante de la novela francesa, un poco marginal, pero bueno, parte de eso, que se llama Un cuarto en la ciudad. Es un musical sobre una huelga en Nantes en los años 50 y un grupo de alrededor de 70 críticos compran varios desplegados en periódicos franceses esperando que se vea esa película y no un superestreno francés de Jean-Paul Belmondo, que era la gran estrella del cine francés en aquel entonces. Y no funciona, no sirve de nada. La película se va a pique y triunfa la de Belmondo. Entonces, los críticos nunca hemos tenido ningún peso, creo, sobre la opinión pública. O sea, podemos de repente rescatar a lo mejor películas muy pequeñas, ¿no? Películas de muy bajo presupuesto, ayudar a lo mejor a ciertas carreras dentro de los festivales o que se compren películas y se distribuyan, pero realmente el impacto que tienen nuestras opiniones yo creo que es limitadísimo. Bueno, a ver, déjanos ir a una pausa. Estaba pensando también en otro fenómeno que luego sucede, ¿no? Las películas que uno supone
tendrán un gran éxito, no lo tienen, pero entran en el mundo en otro tiempo del blockbuster o de alguna cosa así y ¡pum!, ¿no? Se van para arriba, ¿no? Pero bueno, esa es otra parte del fenómeno. Bueno, vamos a la pausa y vamos a ver, también hay otra cosa inevitable, les vamos a preguntar, híjole, ¿quién creen que va a ganar? Me parece así como difícil, ¿no? Pero digamos, ¿qué película para ustedes tiene esos merecimientos para que pudiera estar arriba de las otras y eso pudiera servir para que la gente la viera? Porque es una apuesta interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a la pausa. Bueno, a ver, ¿alguna vez se han preguntado cómo se selecciona a los ganadores de los premios Oscar? A ver, vamos a presentar esto, dura poquito, para que lo vean y que sigamos, porque como suele pasar, esos 3 minutos de ahorita fueron muy interesantes por acá, que le vamos a seguir, pero veamos esto. Actores, directores, editores, directores de fotografía e incluso compositores forman los más de 6,000 miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. De ellos depende la decisión para designar a un ganador en la noche más especial del cine, los Oscar. Si fueron nominados a uno de los premios Oscar el año previo o cumplen con un mínimo de créditos en la pantalla, pueden ser candidatos para formar parte del gremio. Para la votación, cada miembro solo puede emitir un voto y será en la categoría donde es experto y en la de mejor película, aunque no pueden votar 2 veces por un mismo candidato. Para diciembre previo, los expertos reciben un correo donde deben nominar a 5 candidatos sobre su rubro. De estas 5 boletas salen los 5 candidatos a los premios Oscar. Y semanas más tarde, los integrantes de la Academia tendrán nuevamente un solo voto para cada categoría. El nominado con mayor número de votos se convertirá en el ganador, aunque eso solo lo descubriremos en la noche de la ceremonia de los premios Oscar. A ver, ahorita contaba hace un momentito, Manuel, una anécdota padrísima de Venecia, ¿no? A ver, ¿por qué no la recuerdas? Y regresamos, ¿no? Sí, bueno, mencionaba nada más que en algún momento el Festival de Cine de Venecia, uno de los más prestigiosos del mundo y uno de los más antiguos, durante un tiempo, en los años 70, decidió que no iba a ser un festival competitivo, que efectivamente lo importante era el debate cultural, el encuentro de películas y de realizadores, y durante varios años efectivamente dejó de ser un festival competitivo. Los productores, los realizadores y en general los países dejaron de presentar sus películas en el festival y hubo una crisis muy seria en el festival, llegó casi a desaparecer por esa falta de participación, por lo que retomó el aspecto competitivo y hasta la fecha sigue siendo un festival muy competitivo y sigue siendo un premio muy aspiracional. Muy cotizado, Muy cotizado. ¿no? Claro. Cuéntanos. No, platicábamos también de esta labor de la crítica de cine, que no es establecer una lectura o una verdad absoluta. Cualquiera que crea que la crítica de cine es eso, esté equivocado. Lo único que podemos ser es provocadores de conversaciones, divulgadores artísticos de cierta manera. Poner un argumento de cómo vi yo la película, cómo la vi desde mi perspectiva, desde mi experiencia, como dices, desde mi subjetividad, construirla lo más sólidamente para que conviva con otras. De hecho, nos pasa, todos convivimos en festivales y nos vemos seguido. Lo más atractivo para nosotros es cuando alguien no coincide con nuestra lectura y nos hemos sentado horas a platicar, y con quien más quiero platicar es con quien haya visto una película de manera distinta a la mía, porque me permite ver cómo esa obra artística puede ser leída o vista desde diferentes formas, perspectivas, experiencias, y creo que eso es lo que le da riqueza a esta conversación, a ver cine, a interpretarlo, a asimilarlo, a reflexionar, a utilizarlo como un espejo de la sociedad, entender que incluso estas premiaciones también hablan más, no nada más de quienes los premian, sino de lo que quieren decir, de por qué vas a nominar a una mujer en el contexto que estamos viviendo del Me Too, de equidad, etc. Las personas de color también aparecen ahí, y sabes que de repente es una presencia más de token, como se llama en inglés, porque tienes que cumplir una cuota, que porque cumplen completamente los argumentos. Entonces, de repente esa conversación se hace muy rica, muy amplia, va más allá del... Para mí lo más inútil que puede haber cuando nosotros hablamos de películas es decirte, me gusta. Porque decirte me gusta a ti no te dice nada, es como a alguien le gustan las fresas, a otra persona no le gusta la papaya, pero no nos dice absolutamente nada de la obra. Sí. A ver, Manuel, déjame plantearte, porque tú estás en una posición en donde ves el cine, pero encabezas una, que nadie se enoje conmigo, pero las dos escuelas más importantes del país. Sé que ahora hay más, pero digamos, para mí era el CUEC y el CCC, ¿no? Y de Latinoamérica. Y qué bueno que hay otras, ¿no? Pero, a ver, desde esa óptica de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo visualizar las cosas? Porque, digamos, de repente pudiera, con debido respeto, ser inútil la crítica cinematográfica, que entiendo que lo que digo pues no es muy grato, ¿no? Pero ustedes han dedicado su vida a eso y la van a seguir dedicando, ¿no? ¿Qué piensas de esto?
Sí, bueno, hace un momento comentábamos también la importancia que puede tener la crítica y creo que la pregunta puede extenderse a la importancia que puede tener cierto tipo de cine comprometido, alternativo, la importancia que puede tener el arte. Me parece que fue Einstein el que dijo, el arte es algo que no importa, que a nadie le hace falta, pero que es muy bueno tener. Entonces, pues, algo similar sucede con el cine, algo similar sucede incluso con la investigación. Platicaba en el contexto también universitario con algunos investigadores. Hay una anécdota muy famosa de alguno de los grandes científicos, cuando les preguntaron para qué servía su investigación, investigación, digamos, de frontera, investigación pura, y su respuesta fue, pues, ¿para qué sirve un bebé? No sirve para nada, efectivamente, pero potencialmente es importante, enriquece nuestra existencia, amplía nuestra visión del mundo, pues creo que eso en buena medida es el cine. Y la crítica ayuda a entender eso, ayuda a explicarlo, ayuda a que nosotros podamos, digamos, tener un nivel de lectura de la obra cinematográfica mucho más madura, mucho más consciente, mucho más gratificante y mucho más enriquecedora. Digamos, ese es como el contexto general, tanto de las películas como de la crítica. Ya retomando un poco tu idea, bueno, eso tendría que ver con, entonces, ¿qué enseñamos? ¿Cómo formamos a un cineasta? Y pues hay varias respuestas, pero una de ellas fundamentalmente tiene que ver con eso. La visión del mundo de cada uno de nosotros es única. Y si hay un interés y hay un compromiso con el lenguaje cinematográfico, esa visión del mundo se va a convertir en una película. Compartir eso es algo que se agradece, padre, ¿no? Y que cuando hay una película que efectivamente nos emociona, nos interesa, nos enriquece, no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra propia vida, es algo que pues agradecemos y que yo creo que sí deberemos de buscar. Cuando uno sale de una película así, quisiera repetir esa experiencia y luego vemos muchos churros porque seguimos intentando repetirla. Sí, claro. Oye, y sales queriendo compartirla inmediatamente. Sí, es conversarla. Estamos platicando. A ver, Salvador, además de lo que estás guardando, que ahí viene de lo que ibas a decir, para que ahorita tocara, déjame agregar otro tema un poco de retomando lo que dijiste hace rato. De alguna otra manera, digo, es como un mundial de fútbol. Claro. ¿No? O sea, es como la final. Por supuesto. Es como dicen que los partidos de los mundiales que más se ven son el primero y la final. Claro. No, ya nosotros nos volvemos locos en cada país, en fin. Pero también hay otra cosa, es como los Juegos Olímpicos, una competencia que todo el mundo espera. Es como la final del Super Bowl. Eso es nuestra final del Mundial, los Óscares, y por eso el mundo entero está vuelto loco. Creo que 5 canales o 6 canales de televisión en México lo van a transmitir en vivo. Es un evento mediático a nivel mundial. Estados Unidos es especialista en convertir su propia industria en una industria global, y esto ha sido desde los años 20 con la creación del mismísimo Hollywood, que creció de la avaricia de terrenos baratos a convertirse en una industria todopoderosa. Las Vegas, ¿no? Sí, exacto, más o menos, sí, porque también la intención era eso, evadir impuestos y pagar poco por el terreno, ¿no? Y no pagar patentes, sobre todo. Pero lo interesante es cómo todo el mundo está al pendiente y cómo a todos los cineastas del mundo les interesa participar en esto, por lo que hablábamos antes, ¿no? Vamos, como decíamos, como usted mencionaba hace rato, oye, ¿cómo se siente? Y dice, bueno, a lo mejor pierden, ¿no? Pero cuando pierden dice, bueno, perdí con el mejor. Sí, sí, estuve nominado al Oscar y me ganó, pero me ganó Guillermo del Toro. Ah, mira. No, entonces está para tu currículum. Exactamente. Entonces, para ese tipo, pues para los cineastas en general, para la gente de la industria y demás, es una cuestión muy útil. Y en cuanto a espectáculo, pues lo dicho, ¿no? O sea, ya es una cuestión mundial, como tú lo habías mencionado. Ahora, volvemos al tema. ¿Tiene trascendencia? A mí sí me gusta darle trascendencia y te voy a decir por qué. Porque la forma en la cual se premia, por lo menos, yo sé que hay mucho, lo que hablábamos hace un momento, es mucha política interna, mucha grilla para las candidaturas principales, ¿no? Obviamente a todos los estudios les interesa tener el Oscar a Mejor Película. Pero digamos que las eminentemente técnicas es gente que está trabajando dentro de esa materia, la que está votando. Entonces hay muchas ocasiones que hay películas que tú ves y dices, qué raro que le hayan dado el Oscar, por ejemplo, de mejores efectos especiales a Ex Machina. Pero resulta que los que trabajaron en esa película vieron los detalles
de lo novedoso que presentaba esa película y por eso votaron por ella, ¿no? O le dieron un Oscar a una película baratísima en maquillaje que fue El Club de los Desahuciados. Sí, sí, sí. Y ahí el mérito fue que con $250 crearon una imagen de un hombre en descomposición por el SIDA. Entonces, podemos ver que se está premiando la innovación, se está premiando el encuentro y demás. Y yo por eso sí le doy importancia a muchas de las categorías que se premian en el Oscar. Pero a ver, para retomar lo que decía hace un momento Alonso, esto que tiene que ver con tendencias, ¿no? También lo decías, ¿no, Arturo? Tendencias, ahora premiemos cierto tipo de temas, cierto tipo de personas, lo que pasó hace 2 años, ¿no? Por mencionar algunos. ¿Qué piensas de eso? Yo lo que pienso es que ahí se está poniendo por encima la política sobre el espectáculo y sobre Sí lo pasa, cual ¿verdad? era, Sí. sí. Y lo que sucede es que finalmente lo que logran es tener menos audiencia y que la gente se interese menos en lo del Oscar. Por ejemplo, esta premiación hubiera pasado sin pena ni gloria cuando La La Land, que era el gran espectáculo claro, sí, de Hollywood, sí, sí. perdió ante una película que ya está olvidada. No me acuerdo ni cómo se llama en español. Se llama Luz de Luna. Luz de Luna. Es una buena película, ¿no? Bueno, No, pero a mí me gustó mucho. Sí, A mí sí, también yo la me gustó defiendo a mucho. morir, pero Sí, pero es una película Sí, que claro, no pero tiene claro. pasó sin pena de gloria, no tiene nada de comercial y demás. Y obviamente, por lo que se intenta también dentro de esto, no vamos a tapar el sol con un dedo. Lo que se intenta es también dar un gran show, dar un gran espectáculo y que la gente sienta que se están premiando las películas que ya ve. Se intentó, y eso qué bueno que lo echaron para atrás, propusieron hace como 3 años Mejor película popular. una mejor película popular. Pero O sea, ¿tú por quién votas? Casi, casi. iban a escoger las que habían sido más populares con el público. Sí. Popular entendido como taquilla, Taquilla y realmente. todo, realmente. Sí. A ver, No se aceptó. qué antes bueno. de que nos den sus pronósticos, que sé que es bastante perezoso, ni hablar, pero yo no les diría quién creen que va a ganar, sino más bien qué cine ven ustedes, que sería muy interesante que fuera reconocido. Antes de ello, se está acabando Netflix, Amazon y todo esto al cine, estamos entrando en una nueva etapa, es una etapa virtuosa. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que se está transformando la industria y lo que está descubriendo Hollywood en los servicios de streaming es un terrible enemigo que está viniendo a invadir sus terrenos de una manera significativa. Y creo que este cambio no solo es en ese sentido, sino también en el sentido cultural. Y ahí me parecería importante diferir de ti, Salvador, porque creo que yo no creo que realmente se premie por mérito estético en los Oscar. Hoy estaba leyendo un perfil de un votante anónimo que hizo The Hollywood Reporter. Bueno, es una cosa tristísima. O sea, el votante anónimo te habla de cómo vota por ejemplo, Casino, el irlandés de Martin Scorsese le molestó porque es deprimente. Y dice que lo que pasa es que le gusta más Casino porque lo hacía querer ser un gángster. Entonces, si esos son los, es que si esos son los criterios de votación, yo la verdad no les creo que estén premiando realmente el mérito estético. Espérame, es que hay que explicar eso. La cuestión de votación es, votan, por ejemplo, editores votan por edición, fotógrafos por fotógrafos y demás. Pero votan para las nominaciones, ya para el premio votan todos. Y para mejor película votan todos también, ahí sí entran todos. Y a mí lo que me angustia mucho de eso es que pensemos que realmente se está votando desde una perspectiva que sabe mirar el cine, porque saben hacer cine, o sea, saben de técnica cinematográfica, pero no saben mirar cine. O sea, si supieran mirar cine, yo creo que estarían películas de Locarno y de Rotterdam. Pero están las películas de la industria estadounidense. Entonces, creo que eso es algo que hay que cuestionar mucho y por lo mismo, a mí me parece que está muy bien el tema de la inclusión en cuanto a mujeres, personas de color, porque al final, si no está funcionando como una especie de termómetro estético, me parece importante que funcione como acto político, ¿no? Y como acto de inclusión. Pero nos lleva también a la discusión de ¿quieres un premio o una presencia por cuota? Exacto. Porque sabes que lo estás cumpliendo a propósito y también te lleva como a otro. Creo que estamos viviendo en una adaptación que además la historia del cine, lo hemos visto, tiene cada 20 años, normalmente cada par de décadas, cada generación. Lo vimos cuando llegó el sonido, lo vimos cuando llegó el color y se enfrentó con la tele, lo vimos en los 70 cuando llegaron estos nuevos formatos. Exacto, es lo que yo iba a decir. Netflix y todo lo que se hace ahora yo no lo veo como un enemigo al cine, yo los veo como
una continuación y un gran aliado. Un enemigo a lo que Hollywood define como cine. Como cine. Es que a eso me refiero. A esa industria. ¿Se van a acabar poniendo de acuerdo o no? Sí. No. Hablo de la industria, hablo de Netflix y Amazon. A lo que me refería nada más es que es un enemigo de la industria ya establecida. Es un enemigo de la distribución. Netflix quería estar en la mesa de los niños grandes. Sí. Y Roma fue su... Roma fue sentarse en la mesa de los niños grandes, así de la mesa de los chiquitos pasó a la de los niños grandes, de los grandes estudios, y estuvo ahí y ahora es imbatible. Incluso en defensa de lo artístico, no existiría The Irishman sin Netflix, porque no hay ningún estudio que hubiera puesto ¿cómo la ves, dinero. ¿Cómo la ves? Durante la Revolución Industrial, los obreros destrozaban las máquinas porque eran el enemigo. Los ludistas. No es el enemigo. Cuando apareció el sonido en el cine, el sonido era el enemigo. Chaplin decía que nunca haría una película sonora y que si te lo obligaran a hacer una película sonora, iba a interpretar a un mudo. Su principio y su Luego dirigió una película, ¿no? Dirigió varias, pero dirigió una película con sonido que fue 5 o 6 años después. Sí, después. No, pero pensé que luego dirigió incluso una película. Fue muda, o sea, nada más utilizaba luces de la ciudad. No, tiempos modernos, que es de los 36. Pero luego hizo una por los 60, ¿no? Una por los 60. El que era el director. ¿El Rey de Nueva York? El Rey de, bueno, perdón. No, desde luego hizo películas sonoras, pero su primera película no fue hablada, no fue dialogada. Y era una película hecha en 1936, cuando ya eran 6 o 7 años después de que el sonido ya estaba completamente instalado. Netflix es parte de la industria. Netflix quiere incorporarse a la industria. Yo recuerdo a principios de los años 70, cuando también se decía, ese muchachito Steven Spielberg es el enemigo de la industria porque está aportando una serie de cosas que nos están moviendo. Claro. Creo que hay una capacidad de la industria cultural en general y particularmente de la cinematográfica para reinventarse a sí misma, para regenerarse. Y creo que pues estos juegos y que creo que son un poco artificiales de encontrar enemigos en sus propias entrañas, no hay que creérselos. Bueno, a ver, oigan, vayan pensando que van a tener un minuto para decirnos qué película. Pero a ver, una reflexión que por ningún motivo puedo pasar por alto y yo creo que estarían de acuerdo conmigo. El cine mexicano se ha llenado de comedia últimamente. Sí. Yo conste, para que no lo digan ustedes. De un tipo de comedia. Sí, para que no lo digan ustedes, mucha me parece bobalicona, por no decir otra cosa. A ver, ¿en dónde andamos? ¿En dónde andamos? Peligrosa también. Sí, claro. Caduca, enorme. A ver, demos una reflexión, porque además hay mucho cine mexicano y muy atendible y muchos documentales sensacionales. Lo que pasa es que el cine mexicano, en cuanto a la comedia, me voy un ejemplo atrás. Lo que salvó a la industria del cine mexicano en los años 80, bueno, no la salvó, la mantuvo activa, fueron los verduleros, Alfonso Sayas, el gran Rafael Inclán. El cabaret. Todos esos que fueron nuestras escuelas de albures, de los cuales nos volvimos maestros grandiosos, y ahora es la comedia clasista, pero siempre para el cine mexicano una botella de oxígeno ha sido la comedia, porque el público mexicano gusta en cuanto a películas mexicanas no solamente las comedias, ¿no? En cuanto a cine de horror, el público mexicano ve de todo. Sí, el cine de horror. Pero no va a haber películas de horror mexicanas. No, pero me da la impresión de que a la gente en México le gustan mucho las películas de terror, ¿no? No, nos fascinan. Sí. Bueno, sí, perdón. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Salvador. Y de hecho, desde la época del cine de oro, o sea, el primer taquillazo en la historia del cine mexicano, pues es allá en el Rancho Grande, que pues es una comedia musical, ¿no? Y romántica. Entonces, pero lo que me parece muy preocupante de estas películas es que son películas que se hacen muchas veces con estímulos fiscales y que lo que hace, o sea, de alguna manera son productos que tendrían que tener cierta responsabilidad social, no porque el cine sea una escuela ni nada por el estilo, pero son películas que llegan a un público enorme y precisamente con estas características clasistas, homofóbicas, misóginas, entonces, y aparte son películas horrorosas, ¿no? Entonces, al menos que a mí me parecen horrorosas. Entonces, creo que ahí hay algo que cuestionar, no solo de las películas que se producen, sino de los espectadores que estamos produciendo como sociedad, porque la gente va y ve esas cosas y se ríe. Sí. Tienes que ser clasista, homofóbico y misógino para reírte de esas cosas. O sea, leí la crítica de su colega Fernanda Solórzano sobre La Regia. Claro.
Híjole, duro a la cabeza. No, una reflexión final. Precisamente alrededor de eso, creo que el problema está en la distribución y la exhibición de ese cine, porque existe muy buen cine mexicano, eso es un hecho, lo sabemos, lo vemos todos los años, pero desafortunadamente el 90% de lo que se ve, exacto, de lo que busca la gente, son estas comedias románticas. No hay salida para el otro cine. Se presume mucho y se ha cansado Canacine, IMCINE decir 180 películas producidas, pero no cambia, exacto, y vas creciendo cada año, pero se ha mantenido en 100, 110 los estrenos nacionales. Significa que tienes un problema de embudo detrás en el que hay cientos de películas esperando salir y se trata, por supuesto, de esas otras películas que no le apuestan a la comedia romántica básica, simplista, alburera. Se está acabando el tiempo, como pueden ver. Ver más un segundito. A ver, una breve reflexión, aunque si no te importa, Manuel. Estando tú dirigiendo una escuela tan importante como la Escuela de Cine de la UNAM, una reflexión sobre eso. ¿Qué pasa con los egresados? No, bueno, ¿qué pasa con la industria en general? Tienes no, una reflexión que me parece que sí retomaría algunas de las ideas que se expresaron hace un momento. No creo que haya una especie de actitud maquiavélica que dirige hacia dónde debe ir el cine, qué es lo que se debe ver. No es tan real. Ciertamente hay ciertas características que pueden influir en que alguna película tenga más presencia, mejor distribución y cosas así, pero el público sí quiere ir a ver Cindy la Regia. El público quiere divertirse, sí, yo también pienso como tú. Y eso forma parte del fenómeno cinematográfico. Negar esa cualidad característica o defecto del cine me parece que es negar la complejidad del fenómeno. Dicho lo cual, ciertamente hay un cine que es más pertinente, que es culturalmente, debería pues ser apoyado, y es el cine que esperemos y esperamos, que nos gusta ver a muchos. ¿Este gobierno le está apoyando al cine o no? No suficientemente, no sería el único caso. Me parece que en general, tanto este gobierno como otros, la cultura es algo que les incomoda, y les incomoda por su propia característica, de unos y de otros, del poder y de quien hace la cultura, porque en su esencia está una visión crítica de la realidad, está el cuestionamiento, y eso desde luego interviene, tiene que ver con el cuestionamiento al poder y a la autoridad. Sin jugarle a la prisa, porque no nos queda de otra, pero les hago esta pregunta que habrán pensado. No crean que los invitamos por los Óscares, los invitamos más bien para hablar de cine. Pero, diría yo, ¿quién supones que debe ganar el Óscar a la mejor película? De estas cosas que son importantes, tenemos 2 minutos para que rápidamente nos diga cada uno. ¿Quieren empezar alguno? Bueno, pues, y esto va a ser interesante porque siento que vamos a diferir y esto va a demostrar lo que decíamos antes, ¿no? A mí me gustaría mucho que se llevaran muchísimos premios todos el irlandés. Por supuesto no va a pasar. Es una película que, según las estadísticas de Netflix, nada más se vieron 18 minutos en promedio por todos los espectadores que de las 3 horas y media. De las 3 horas y media que dura. Nadie la acaba. Mira, pero ese es tu gallo. Ojalá fuera, no creo que gane. A ver, nada. ¿un segundo? Yo creo que más bien quien se va a llevar varios premios es 1917. Creo que se va a llevar el premio de director. Me encantaría que Parásitos se convirtiera en la noticia. Me parece una película sobresaliente, muy por encima en casi todos los renglones del resto de las películas, pero la parte política, social, cultural de la industria creo que la va a castigar todavía a reconocer que la mejor película sea una película coreana, hablada en coreano, dirigida por un extranjero. Creo que se van a ir por el convencionalismo de 1917, que es una gran película también. ¿Tú qué piensas, Manuel? Yo creo también que 1917 tiene las características de la industria que van a convencer a los votantes y que por lo tanto otra vez el Hollywood que se premia a sí mismo y se reconoce su propia capacidad, Tal cual. Pues va a decir sí, ahí me identifico y es quedé bien conmigo mismo. El irlandés va a ser la gran perdedora de la noche. 1917 va a ganar mejor película, y en cuanto a directora me gustaría que ganara Todd Phillips para cerrar mi comentario respecto al cine vulgar, la comedia vulgar y todo. Me gustaría mucho que Todd Phillips ganara porque, al igual que el año pasado, directores que han salido de un cine infracine, películas espantosas que ha hecho Todd Phillips, asquerosas, se convierten en mejor director. Nos veremos viendo todos el domingo en la noche. Muchas gracias a todos, en verdad. Muchas gracias a usted. Tenga buen fin de semana. Esté aquí. Hay muchas cosas por aquí en Heraldo Televisión. Y aquí estaremos el próximo lunes a las 9 de la noche. Gracias en nombre de todos. Adiós.